buenos días a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en esta hermosa mañana de este sábado tan espectacular. Y queremos saludar a toda la gente que ya están entrando a Facebook Live con nuestro nuevo look de nuestra visera, no sé ni cómo llamar esto, el Face shield. El cubrecaras, para decirlo en español, ¿verdad? Porque face shield es en inglés, ¿no? El cubrecaras para seguir protegiéndonos cada día más en este proceso adverso del COVID-19. Buenos días, Desma. Buenos días, Yanira. ¿Cómo están ustedes, chicas? Buenos días, doctor. Buenos días, Yanira. Qué lindo poder estar acá un sábado más, ¿verdad? Así compartiendo es. Con la gente. Buenos días, bendiciones a ambos y bienvenidos. Amén. Siempre con información interesante, libretita en mano. Como siempre, todos los sábados siempre pretendemos bendecir a toda nuestra radio audiencia con algo espectacular que te pueda hacer sentido. O sea, la ciencia está tan adelantada de tantas cosas, pero de momento la gente escucha cosas y miran para el lado y dicen, hazme un mapa, no entiendo lo que están diciendo. O sea, ¿eso me va a ayudar, sí o no? Y de momento la gente está como que, yo quisiera entenderlo como lo entiende el doctor, como lo entiende todo ese personal que habla con tanta seguridad y con tanta firmeza sobre postulados científicos que son los que realmente atraen salud y bendición a cada ser humano. Queremos recordarle a la gente que para cualquier detalle con relación a nuestra oficina, usted se puede comunicar al 787 a través de un texto. 423-2424, 787-423-2424. Y queremos bendecirle a usted con información de la buena, con lo que el Señor nos ha dado, porque siempre es maravilloso y hermoso dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y quisiera dar una pequeña introducción de por qué es la importancia de todo el manejo médico y la mayordomía del cuerpo. Usted es lo que usted come, usted es donde vive y usted es lo que usted ejecuta, pero las tres cosas juntas. Es imposible que nosotros digamos, no, yo sé lo que yo como y ya. No, cómo tú respondes al medio ambiente también tiene que ver. Cómo tú eres a través de las diferentes experiencias de vida y cómo te expresas. Y hace poco en un programa sumamente interesante hablábamos de epigenética. Y decíamos que epigenética es lo que se conoce cuando vemos que los genes de un organismo, de un ser humano, de una planta, de un animal, de un insecto, no importa, de un ser o un organismo vivo, se expresa. Epigenética. Y usted puede tener epigenética emocional, puede tener epigenética espiritual, usted puede tener epigenética biológica. El doctor Ruiz, pues obviamente como especialista y médico, te puede hablar de la epigenética biológica, ¿no? La biología suya. Y conocemos los diferentes caminos que conducen a hipertensión. Es una expresión genética, eso es epigenética, es enfermedad, ¿no? La traducción de tus genes que te llevan a un punto en que manifiesta una enfermedad. Por eso que usted escucha y dice, eso es genético, eso está en mi familia. Eso lo tiene mi papá. A mi papá también es diabético. Ay, sí, a mi papá también le dio Alzheimer. Yo tengo miedo que a mí me dé. ¿Cómo yo puedo resolver eso? Porque la genética que está altamente vinculada a quien tú eres, no trabaja sola. O sea, un semáforo no puede trabajar si la computadora que está detrás establece el horario de cuándo va a ser verde, cuándo va a ser amarillo y cuándo va a ser rojo. Y así es la genética. Hay una serie de eventos, se denomina estos eventos estímulos celulares que entonces nos llevan. Siempre hemos hablado y podemos hablar de ciertos estímulos porque ya la gente y la audiencia además ha estado escuchando y ha ido aprendiendo. Yo creo que pueden ir hacia atrás en las notitas de su libreta, ¿no? Aquellos que nos han escuchado saben que he hablado de las hormonas como mensajeros o como agentes estimulantes de. Y obviamente no hay hormonas en la etapa de la niñez, hormonas sexuales, debo decir, por eso es que no hay progesterona, testosterona, y el varoncito no desarrolla los músculos que tiene que desarrollar como un hombre, y la niña no desarrolla sus bustos y sus caderas porque no están las hormonas sexuales. Pero dentro de ese reloj biológico, una vez se comienzan a formar la
genética, la expresión de lo que esa persona va a ser, comienzan a manifestarse y entonces la niña comienza a desarrollar sus bustos y sus caderas, el varón comienza a desarrollar aspectos de masculinidad adulta donde aparece la barba, aparece el bigote, la musculatura es mucho más, el cuerpo es diferente, tiende a ser más robusto, porque hay una genética que dice es hora de expresarme. Y entonces las hormonas juegan ese papel de estímulo o agentes catalizadores que llevan a. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ese mismo principio ocurre a nivel de medio ambiente. Usted coge mucho sol, usted va a tener una piel más trigueña. Usted no coge sol, usted va a estar con una tez más blanca. Usted coge sol adecuadamente, de seguro sus niveles de vitamina D van a estar en niveles adecuados. Usted coge sol en exceso, usted de seguro en un momento dado va a desarrollar cáncer de la piel por una exposición extrema. Y ahí hay una expresión de usted. No es lo mismo que usted coja sol adecuadamente y tenga buenos niveles de vitamina D que usted en otro tiempo de su vida coja sol en exceso y desarrolle cáncer de piel. Porque ese aspecto genético, ese ADN, la genética que usted heredó de papá y mamá, el exceso lo dañó y él se expresó en manera de cáncer de piel. Nosotros somos lo que heredamos, lo que comemos y le metemos al cuerpo y donde vivimos y cómo reaccionamos a él. Y acabo de hablar de 2 de 3. Hemos hablado de lo que usted heredó de papá y mamá, hemos hablado del medio ambiente y cómo usted se comporta, si coge sol o no, como un ejemplo. Y ahora falta hablar de lo que comemos o lo que le metemos al cuerpo. Así que quiere decir que yo puedo alterar con otros elementos mi genética. Sí, eso es así. Ok. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, esto es bien sencillo. A mí me encantan los ejemplos. Yo creo que un buen profesor, un buen maestro se debe destacar por dar ejemplos para que los estudiantes aprendan. Y esto es bien sencillo. Ponga un piano en un cuarto. Ese piano no toca por sí solo. Si usted pone al doctor William Ruiz a tocarlo, de seguro es un desastre. Pero si usted pone una persona como Adam Cruz, claro, de seguro ese piano que va a hacer, la octava, maravilla del mundo. Y usted va a decir, wow. Es el mismo piano. Es el mismo piano, pero el estímulo es diferente. Los estímulos que usted le mete al cuerpo, la comida, el tipo de comida, la cantidad de comida, va a hacer que el piano... Qué fácil verlo ahora. Que el piano de su vida suene hermoso. Eso se llama sinfonía hormonal. Mire, pongo un montón de personas expertos en música. Si usted pone al doctor Ruiz a hacer movimientos de la mano, la orquesta sinfónica va a ser un desastre. Ponga uno de estos maestros magistrales que sabe en qué momento debe de levantar la mano para que los violines suenen o para que la trompeta suene. Entonces la sinfónica se va a escuchar bien. Esa pieza, ese maestro es importante para la orquesta. El que está detrás del teclado del piano es importante porque sabe poner los dedos para que la música suene bien. Usted quiere que su genética esté bien. Usted tiene que saber enviarle los mensajeros correctos. En pasados programas hemos hablado de nutrigenómica y hemos hablado de diferentes mensajeros. He hablado de péptidos que vienen de los aminoácidos, que vienen de las proteínas. Y las proteínas están en las carnes. Por darle un ejemplo, hay proteínas vegetales. Y hemos dicho que cada uno de ellos son mensajeros. ¿Qué pasa cuando no tenemos los mensajeros correctos? A Dios gracias por la ciencia, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar medicamentos, suplementos, vías alternas para corregir ciertas cosas. Antes la gente utilizaba plantas, hervían plantas para bajar la fiebre. Y llegó un momento que estudiaron la planta, aprendieron del ácido salicílico, alguien sacó la molécula de la planta, la puso en una tableta y creó la aspirina. Y por muchos años la aspirina, que no es otra cosa que ácido salicílico, que viene de una planta, que si usted tuviese la planta en su casa, usted hierve esa planta y usted se baja la fiebre con ella. Y si usted la tuviese en tu casa, no compraría la tableta.
nosotros a Dios gracias tenemos la bendición de la industria de la manufactura y usted va y compra su aspirina. Claro. Así que estamos hablando de esos otros elementos que son los que alteran nuestra genética, son los suplementos y los... Desma, te veo con una cara de querer entender. Te veo ahí y dice, wow, ok, me comparo esto con un piano, me comparo la genética, la expresión genética, la diabetes y la hipertensión, pero te quiero entender todo esto. Claro, claro, y ese es el propósito, ese es el propósito de este programa. Sí, no es lo mismo estar toda la vida comiendo un solo nutriente que tener la variedad correcta. Y te voy a dar un ejemplo porque yo sé que es muy difícil para mucha gente utilizarlo. ¿Cómo entonces usted lo haría, doctor, si usted sabe que todo el mundo está mal? Por eso es que tenemos la terapia de infusión de multivitamínicos. Ahí está. Tienes los ejemplos y a esto es que quiero llegar. Le hemos dado todos estos ejemplos porque es que mientras usted tenga una base sólida, una infraestructura de información correcta, usted va a entender por qué el doctor Ruiz hace lo que hace y por qué usted tiene que hacer lo que usted tiene que hacer. Ah, pero doctor, yo tomo suplementos. ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí de que es importante tomarlos, pero que muchas veces nuestro sistema gastrointestinal se enferma y no absorbe adecuadamente? ¿O es cierto o no que aquí la gente usa mucho antiácido en este país? Ajá. ¿Cuánta gente no tiene gastritis? ¿Cuánta gente no tiene colitis? ¿Cuánta gente no tiene síntomas asociados que están prácticamente con todo un proceso inflamatorio gastrointestinal para desarrollar colitis ulcerativa o Crohn's? Una de las enfermedades que más se ha disparado. La gente se pregunta, ¿pero por qué? Porque ya pasamos de la cultura del ñame, de la vianda, del bacalao, de aquella comida de campo que la gente pues quizás hasta menospreciaba, pero era tan orgánica y tan limpia que esa gente se ha mantenido saludable. Pregúntale de las abuelitas bien abuelitas, ochentosas, casi noventosas. Pregúntales sobre las infecciones de orina recurrentes. Ella te va a decir, yo no sé por qué mi sobrina o mi hija se ha quejado tanto de eso porque a mí nunca me dio. En esa época yo no sentía nada de esas cosas porque la epigenética de esa abuelita fue estimulada por una serie de nutrientes y eventos nutricionales muy diferentes a los eventos de hoy día. Hoy día tenemos un montón de comestibles que son prácticamente no orgánicos, que son prácticamente fabricados, almacenados, y pasamos por un drive-thru y lo compramos porque tengo prisa y no me puedo sentar a confeccionar. O sea, la vida nos ha cambiado. Como la vida nos ha cambiado, una de las soluciones más importantes que tenemos para la gente es que deben adoptar ocasionalmente con un protocolo terapia nutricional parenteral, lo que la gente conoce como terapia de sueros. Ya. Terapia intravenosa. Por aquí nos está anunciando el administrador de la oficina, doctor, que ya a su oficina llegaron los suplementos y que se pueden estar enviando por correo. ¿De qué suplementos aquí estamos hablando, verdad? Que la gente pueda pensar que son los mismos que pudieran conseguir en cualquier otra farmacia. Mira, hemos diseñado un plan para conseguir dosis muy particulares para la necesidad puertorriqueña, y esa es la verdad. O sea, cuando miro, son 25 años de experiencia viendo a nuestros pacientes sufrir de fatiga adrenal, cansancio, disrupciones hormonales porque no tienen la terapia adecuada. Y en el ejercicio profesional, la experiencia nos ha dicho qué es lo que los pacientes realmente necesitan. Usted sabe que cuando una mamá da a luz a su hijo, y puedo hablar de esto porque obviamente soy ginecólogo obstetra de pila, la mamá cuando nace el bebé y lo mira y lo contempla y lo cuida, se da cuenta a lo largo de los años, mi hijo le va a dar esto, mi hijo le va a dar aquello, mi hijo no está listo para esto. Las madres conocen. Porque están todo el tiempo ahí. El doctor Ruiz, con los 25 años de experiencia, he visto cómo nuestra población se comporta y he visto las necesidades que tienen. Y uno de los componentes básicos que le estoy dando a todos mis pacientes, y nos disculpamos con todos los que han estado detrás de la oficina, cuando llegan los suplementos, ya llegaron, amados, ya llegaron. Uno de los componentes básicos que utilizamos es complejo B. Por decirle, tenemos complejo B. El complejo B, que hemos dicho muchas veces que toda mujer de etapa reproductiva que maneja sus hormonas debe tomar complejo B al menos 2 veces al día después de los 35 o 40 años. Así que si usted está en ese frame, en ese grupo de pacientes, debería estar en complejo B. Otro de los que estamos utilizando grandemente es la vitamina D, porque hemos hablado que la vitamina D es inmunomoduladora. ¿Y qué significa esa palabra de domingo y hoy es sábado, verdad? Es que sabe trabajar, modular, estimular, controlar
mantener al día, ya di todas las definiciones de modular, el sistema inmunológico que es tan importante para el puertorriqueño de hoy día y el COVID-19, porque no queremos sobreestimular el sistema inmunológico, pero tampoco lo queremos tan vago. Tiene que estar lo suficientemente, y aquí siempre he utilizado esta palabra, competencia. El sistema inmunológico debe estar competente inmunológicamente hablando para atacar bien cuando se necesita atacar en una crisis como el COVID-19 y decir, ok, no ataquemos más porque entonces estaríamos dañando tejido bueno, células nuestras. Estas no, al COVID sí. Eso es lo que yo llamo competencia. El saber, oiga bien, discernir lo bueno de lo malo. Pues vitamina D ayuda a que el sistema inmunológico se mantenga en esa capacidad de discernimiento fisiológico para saber a quién atacar y a quién no. Y hay mucha literatura médica que respalda esto. También estamos recomendando multivitamínicos, vitamina C, que es tan importante. Y entonces esta la tenemos en terapia intravenosa y tenemos en diferentes dosis que le damos al paciente dependiendo por lo cual usted viene a la oficina. ¿Qué voy? Que usted tiene que llamar al 423-2424, concertar una cita para poder entonces determinar cuál es el tipo de protocolo que queremos con usted. Ya tenemos gente que tiene sus protocolos, empiezan con protocolos cada 4 semanas, cada 6 semanas y ya se unen al protocolo mensual donde dice, bueno, todos los meses voy a estar alternando la terapia de magnesio con vitamina C y la terapia de multivitamínico. Y lo último que está llegando es la terapia de aminoácidos intravenosos, que estamos teniendo mucho éxito con uno de nuestros primeros pacientes que amamos y que de seguro nos está escuchando en esta mañana, Jonathan González, donde estamos incursionando todas las semanas terapia de aminoácidos que son tan importantes para también mantener el balance bioquímico celular dentro de cada una de nuestras células. Aparte de eso, también tenemos magnesio. Por aquí nos dice que está el DIM, el DHEA, el magnesio, la D3 y el complejo B. Ya están disponibles estos suplementos en la oficina y también se pueden enviar por correo, nos dicen. Sí, comuníquese con el señor Fabio Miranda, 423-2424, y allí entonces concerte a través de un texto que es mucho más fácil la comunicación para que entonces él le pueda ayudar. ¿Y por qué cada uno de estos suplementos? Porque obviamente el DIM es fabuloso, es hepatoprotector, que significa eso, que protege el hígado, donde se detoxifica grandemente muchas de las sustancias que entran a nuestro cuerpo y ayuda también al buen metabolismo de las hormonas que estamos teniendo tanto éxito con ellas a través del sistema o transdermal o el sistema de pellets. Usted puede recibir cada uno de esos productos, llame al 423-2424, hable, concerte, escriba al señor Fabio Miranda, que allí vamos a estar trabajando en la mayor brevedad posible. Ténganos paciencia, recuerde que tenemos el COVID-19 como un agente agravante para todo el mundo en los diferentes empleos y es muy difícil a veces lograr ciertas metas porque obviamente todo es diferente. Bueno, por aquí queremos saludar a Charlie y Nani, que nos están escuchando y nos están viendo a través del Facebook Live saludos desde Orlando. Por aquí también saludamos a Carmen Báez y su esposo, que estuvieron por la oficina los dos dándose tratamiento intravenoso, y muchas otras personas que nos están escribiendo por aquí, ¿verdad? Comparta esta información con otras personas. Es importante que la gente sepa que hay alternativas al alcance de su mano, ¿verdad? Que a veces la excusa es que las cosas son muy costosas, es que yo no sé. Bueno, eso era antes, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo que sábado tras sábado y en ocasiones hasta los martes, usted ha venido hablando sobre tantas alternativas que tenemos para apoyar nuestro sistema inmunológico, sobre todo en un tiempo como el que nos ha tocado vivir con esta pandemia que tenemos, ¿verdad? Y seguimos expandiendo conocimientos. Todavía tenemos unas lecturas que estamos haciendo que obviamente no las publicamos hasta no tener una conclusión razonable, adecuada y profesional y cierta y veraz. Queremos hablar cosas con veracidad, con verdad, ¿ok? Así que usted puede recibir cada uno de estos tratamientos. Me han hecho múltiples preguntas que si los niños pueden recibir el tratamiento, que si los abuelitos de tal o cual edad. Mire, yo soy médico de personas adultas,
mi formación es con adultos, amé la pediatría y cuando roté por ese departamento, pero hay unas particularidades que manejan los pediatras con los niños, así que una vez el niño tiene ya y se comporta como un adulto, ¿no? Que aunque sea menor de edad, y doy el ejemplo de mi hijo, que tiene 14 años, pero tiene un cuerpo de un adulto, mide 5'11", ya prácticamente es más alto que su papá. Y váyame el ejemplo con nuestro hijo, ¿verdad? Que él toma todos las multivitaminas y como nosotros. Utilizamos toda la suplementación, especialmente la juventud de hoy día que no tienden a comer todo lo que tienen que comer, y nosotros como padres también tenemos esa experiencia. Los sometemos hasta terapia intravenosa. Tenemos momentos donde él tiene terapias intravenosas suplementarias. ¿Cuáles? Sí, vitamina C, complejo B, lo hemos expuesto a magnesio, lo hemos expuesto a diferentes suplementaciones que entendemos que él lo necesita. Y cuando está así, pues un poco difícil, medio de día, la terapia de sulfato de magnesio ayuda un montón, ya que tener un hombre tan grande, ¿verdad?, en la casa, muy activo, pues hay que buscar la manera. No le estoy diciendo que esa es la terapia de tratamiento para sus hijos, estoy diciendo que es la experiencia que utilizamos en la casa. Cuando hablamos de enfermedades inflamatorias, y quiero tocar este temita, pero bien breve. Usted sabe que hay mucha gente que tiene dolor en todo el cuello y dice, doctor, me duele hasta el pelo, o sea, no entiendo esta cascada de eventos que está ocurriendo en mi cuerpo. Quiero decirte que es un proceso inflamatorio que ocurre a través del cuerpo tratando de detoxificar, y hay una cascada de radicales libres que son partículas inestables que estimulan y que son claves y son los responsables del dolor. Y muchas veces eso es falta de niveles de antioxidantes adecuados. Y hay antioxidantes exógenos que los quedamos en la oficina para tratar el problema, pero hay antioxidantes endógenos. ¿Se acuerdan que hablé de genética y epigenética? Hay gente que la epigenética, la expresión de lo que los genes dicen, es pobre en antioxidantes, y otro que es rica en antioxidantes. También tenemos cómo estimular la genética para que tengas buenos antioxidantes en tu cuerpo, terapia NRF2, la NRF1, el NAD, hay unas cuantas cositas que hay allí. Mientras tenga la crisis, un suero resuelve un montón de cosas. Y les voy a dar un ejemplo de mi profesión de pila. Dolor pélvico crónico por endometriosis. Hemos dado terapia intravenosa y hemos aplacado parte del dolor, porque obviamente es un proceso que el magnesio ayuda a relajar el cuerpo. Así que en esta mañana yo espero que hayas disfrutado de las pinceladas, porque hoy más bien fue un nivel de pinceladas de todas las cositas que se hacen en la oficina, lo que queremos, de la manera que queremos bendecir a nuestros pacientes y hacerles entender que hay alternativa. A veces lo queremos resolver todo con una píldora, con una pastilla, con un medicamento. Y no necesariamente. Sí, tengo el testimonio de mi hermano. Mi hermano sufrió múltiples cirugías por un trauma y obviamente está pensionado, tiene un montón de dificultades y no podía dormir. Y obviamente se acercó para trabajar esto de medicina funcional. Y es impresionante cómo ha dejado medicamentos, porque dice, Junior, en casa me dicen Junior, disculpen por haberlo dicho de esta manera, pero es la expresión de un hermano agradecido y familiaridad. Y dice, oye, es impresionante saber que con lo que ajustaste en mí de terapia de magnesio, yo duermo las noches. Porque simplemente tenía una deficiencia nutricional. Porque la epigenética, la expresión de sus genes, no era la adecuada. ¿Qué tal si quieres que tus genes se expresen como el Dios del cielo los creó? Yo creo que necesitas terapia nutricional, terapia de sueros o una consulta que realmente te lleve al nivel de salud que tú deseas estar. Así que, por favor, comunícate al 787-423-2424. Allí va a estar el señor Fabio Miranda gustosamente. Por favor, ténganos paciencia. Con un texto lo hace mejor. Animamos a la gente a que llame para hacer su consulta. Hay muchas preguntas que no podemos contestar, ¿verdad? Porque son consultas. Que llamen al 423-2424. Separe su cita y usted va a tener su espacio con el doctor para ver todos los detalles de su cuerpo. Allí va a tener gente como la enfermera que le va a hacer un historial, el sistema del programa doctoral que se acerca por allí en el área de farmacia, que le hace preguntas, los guía y después usted se sienta conmigo y una de las primeras preguntas que usted va a escuchar es ¿cuál es la expectativa de esta consulta? ¿A dónde usted quiere llegar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual usted viene? Esa pregunta
la va a tener de pila, porque de ahí vamos a salir a caminar juntos esta vía. Como dice la palabra, párate en el camino y busca por la senda antigua. No, vamos a recorrer lo que necesitamos. No sé lo que tú necesitas, pero yo sí sé que en la mayordomía del cuerpo hay muchas cosas hermosas que todavía podemos hacer para bendición de este templo, que es templo del Espíritu Santo. Así es. Bueno, bendiciones a ambos y ya saben, 423-2424. Hasta la próxima semana, doctor. En la próxima semana pretendemos continuar quizás más al detalle. Por favor, comparta esta información con los demás. Siéntase en un saloncito de clase. Siéntase con nosotros todos los sábados, este ratito de 9 a 9:30 para aprender. Y una de las cosas que queremos que usted aprenda, la importancia de péptidos, aminoácidos, infusiones, que tanto está ayudando a mis pacientes. Bendiciones, buen día, que la paz de Dios siga contigo. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el Dr. William Ruiz Vale, puede comunicarse al 787-423-2424. 423-2424. Este 2020